Muy bien, se va a elaborar un video explicativo con respecto al levantamiento de las observaciones que se les hicieron en su informe final, ¿correcto? Este documento de nombre Universidad Nacional es el informe que ustedes elaboraron, ¿ok? Este proyecto, al abrirlo, simplemente presenta estas características. ¿Cómo uno se da cuenta que este formato es un formato que no ha sido diseñado con las normas APA Vancouver? Por ejemplo, se van a vista, subrayan aquí donde dice panel de navegación y en la parte izquierda se van a dar cuenta que ustedes, los puntos de su reglamento no están señalados aquí. Bueno, en algunos puntos sí, pero está desordenado. Más adelante les voy a explicar qué es un formato APA. Ese es el punto número uno. ¿Ok? Además de ello, también se verificó que existen diferentes tipos de letra, diferentes tipos de espaciado. Miren los márgenes. A ver, vamos a ver. Nos vamos a ir aquí donde dice diseño y nos vamos a ir donde dice márgenes y nos vamos a márgenes personalizados. 3, 3.5, 3 y 3. Correcto. Esa es en la primera hoja y sin embargo hay márgenes diferentes en páginas más abajo, ¿no? Cuando lo recomendable, por ejemplo, el izquierdo es de 3 simplemente y de 2.5 en el superior y en los restantes. En fin, si seguimos bajando y se van al índice, este índice ustedes lo han tipeado, por eso es que está desordenado, ¿correcto? Seguimos bajando, existen páginas en blanco, además también se verificó que la primera página está numerada, cuando en los informes la primera página no es numerada. Ok, continuamos aquí, tenemos el tema de la introducción, etcétera, etcétera. Hay otro archivo que me enviaron que es el que ustedes utilizan de referencia, que es el de Amiqueros, ¿correcto? A pesar de que este es el formato que utilizó su profesor o el profesor que les dictó el curso, ¿ok? Este formato tampoco es un formato APA, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad aparecen algunos puntos aquí, pero no son los puntos que tienen que aparecer en el formato. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, en este informe cuál es el tipo de margen que se suele utilizar? Bueno, en el diseño nos vamos aquí y nos vamos a los márgenes personalizados. Es bien extraño, ¿eh? Porque su profesor en este trabajo tiene márgenes aún menos convincentes que los que ustedes tienen. Pero yo he utilizado los márgenes que la superintendencia o que SUNEDU estipula, que son en el margen izquierdo 3 y 2.5 en los restantes. Si hubiera algún cambio, o sea, ya saben dónde ingresar y todo lo demás. Pero aquí yo estoy seguro que estos no son los márgenes que el reglamento de su universidad estipula. Ok, si me voy al índice de este trabajo, correcto, este índice o el índice de este trabajo significa que ustedes tienen que tener solamente estos puntos que están aquí, que ustedes están viendo en su trabajo de investigación también. ¿Ok? Y eso es el criterio que se ha tenido en cuenta. Se ha tenido en cuenta también el tipo de letra aquí, que es Times New Roman, el espaciado sencillo, y ustedes tenían Arial con espaciado doble, lo cual no era correcto. Y eso lo hace, un asesor lo hace como recomendación. Lo menciona como recomendación. ¿Ok? En fin, entonces vamos a continuar con el trabajo de ustedes, el que habían enviado, que era el de la universidad, ¿no? Lo seguimos desglosando. Muy bien. Si se dan cuenta, hay otra observación de otro especialista que dice, por ejemplo, que si aquí termina, aquí empiezas 1.1 significa que el margen de esto debería ir aquí, incluso ya lo vamos a revisar más adelante. Existen algunos detalles importantes que hay que considerar. Muy bien, vamos a dejar de lado por un momento este formato que ustedes enviaron y vamos a ver el nuevo formato, ¿ok? Que es el formato que se desarrolló el 0798. Se hicieron ligeros cambios en la carátula. Su carátula no estaba mal, pero sí hicieron algunos ligeros cambios. Ok, ahí se puede apreciar una carátula. Lo más importante, si se dan cuenta aquí en la parte izquierda, donde ven el panel de navegación, todo lo que aparece aquí es lo que señala el índice de su trabajo de investigación. Si ustedes quieren desplazarse a la justificación, hacen clic en la justificación y se van a la justificación, en los antecedentes, etcétera, etcétera. Si hacen clic en la nueva matriz de operacionalización, entonces se van a poder desplazar ahí sin ningún problema. Entonces para eso es un formato APA Vancouver, para que ustedes puedan desplazarse por las guías del proyecto sin mayores inconvenientes. Repito, y estos puntos que aparecen
en este panel de navegación son los mismos puntos que aparecen en el índice y que son los mismos puntos que señala en el proyecto de Amiqueros, el que su profesor les compartió. Tiene exactamente las mismas características. Y además es un formato APA porque si ustedes presionan la tecla control y hacen clic en la formulación del problema, bueno, evidentemente se van a ir a la formulación del problema. Si vuelven control y se van a las hipótesis, bueno, se van a ir aquí donde están las hipótesis y las variables de estudio. Muy bien, esas son algunas características. También me enviaron otro archivo que contiene, el archivo de Cárdenas contiene las recomendaciones. Dice, es solo referencial, dice, en cuanto a ordenar el trabajo en función a la estructura es la que muestra el índice. Y este índice lo utilicé de referencia de proyectos del repositorio de la Universidad del Callao y el que les envió su profesor, ¿de acuerdo? Donde por ejemplo, los capítulos van con mayúsculas, solo los capítulos y el resto va con letras minúsculas. Y esta solamente hay de la numeración 1.1 a la 1.4, 2.1, 2.3. Exactamente esos son los puntos que contiene su reglamento de tesis para la especialidad. ¿De acuerdo? Ya, entonces veamos entonces otra recomendación. Dice ordenar el trabajo, ya está, de acuerdo a la estructura. No solamente de acuerdo a la estructura, sino se elaboró un formato APA. Tomó tiempo, pero se terminó, está muy bien hecho. Los niveles de viñeta de texto cuando haga uso de la viñeta sean números o iconos deberán ser. Lo que quiere decir su profesor aquí es que una vez que ustedes, cuando termina aquí el 1.1 y empieza la palabra O, abajo tiene que empezar el texto aquí. Correcto. Y eso es el criterio que se ha utilizado en su trabajo. Por ejemplo, si se van a los objetivos, tienen no hay 1.3.1 objetivo general, 1.3.2 objetivo, no, eso no es necesario, solamente 1.3, ¿okay? No hay por qué considerar numeración adicional. Aquí está el objetivo y debajo están los objetivos específicos, por lo tanto los párrafos van a ir exactamente igual. A eso me estoy refiriendo, miren los párrafos, ¿dónde empiezan los párrafos? ¿Okay? La justificación 1.4, ahí está la J, un ratito, y aquí empieza el mismo párrafo. ¿De acuerdo? Ahí están los márgenes, bien delineados y bien trabajados. Eso es lo que está haciendo mención su docente en este caso. Otra recomendación dice, todo el trabajo debe estar justificado. Evidentemente, en su trabajo antes no estaba justificado de acuerdo a las características. Entonces nos vamos al proyecto que está aquí. Justificado significa que todos los márgenes tienen que estar alineados. Aquí está, todo alineado. Si ustedes hacen clic aquí, se van a dar cuenta que en la parte de arriba se sombrea donde dice normal. Vamos a suponer que ustedes quieren tipear algo adicional, algo nuevo, perdón. Quieren tipear algo nuevo porque quieren incorporarlo a la tesis, perdón, está con mayúscula. Ok, entonces se me ocurre, no se me está ocurriendo ya. Listo, listo. Ustedes tipean esto, ¿no? Es un ejemplo simplemente. Ok, entonces lo tipean. Entonces de repente aparece con estas características. Ustedes lo que tienen que hacer es asegurarse de que no esté sombreado otra guía de redacción, sino únicamente esté sombreado donde dice normal 1 y hacen clic ahí y por lo tanto todo este texto se adecua a las reglas del reglamento de su proyecto de investigación, de lo que exige su universidad. ¿Correcto? Lo suprimen, bueno, vamos a control Z porque solamente era un ejemplo. Entonces ustedes deben asegurarse que evidentemente todo el texto tenga esta característica de normal. ¿Ok? Si yo hago clic en el 1.4 que tiene numeración doble, se van a dar cuenta que se subraya título 2. Me voy a uno que tenga numeración triple. Parece que había uno por ahí, no recuerdo muy bien. No hay ninguno que tenga numeración triple. Pero si fuera el caso, debería sombrearse el título 3. Aquí hay numeración triple. 2.1.1, aquí está. Título, porque tiene triple numeración, sombrea el título 3. ¿Okay? Este tiene doble numeración, se sombrea el título 2. Si fuera un capítulo, se sombrea el título 1. Si usted dice, profe, quiero crear un capítulo nuevo y quiero que sea el capítulo 1, 2, 3, que se llame YTE. Entonces, pero se van a dar cuenta arriba que está sombreado normal, que debe estar sombreado donde dice capítulo. Y ese capítulo me apareció aquí donde está el formato APA. Pero como solamente es un ejemplo, simplemente le dan control Z, lo eliminan y todo continúa estando igual. Por eso es un formato APA, porque todas las guías de redacción que aparecen aquí
tienen una razón de ser. Ok, ya está la formulación del problema, todo ordenado, eso, lo que ustedes, son cambios que ustedes habían ejecutado. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, dice problema específico, aquí se subentiende que este es el 1, el problema específico número 2. ¿Verdad? Esto ya está, acá también está la justificación. Muy bien. Esto es con respecto al tema del formato. Esto ya está listo. Entonces podríamos decir que la observación, esta observación ya está subsanada. Podríamos decir que esta observación ya está subsanada. ¿No? Lo mismo sucede con este punto que está aquí. Bueno, estos son solo ejemplos que colocó su profesor. El trabajo está justificado, creo que es evidentemente eso ya está subsanado. Okay. Cada capítulo en una hoja nueva también está subsanado, cosa que no estaba así. Citar el texto en bases teóricas, citar en el texto las bases teóricas, esto ya está corregido. El buen uso del espaciado y la línea, bueno, ya saben que tenían espaciados distintos en páginas diferentes. Y otro detalle es que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ya no hay espacios entre los párrafos. No sé quién les explicó que siempre, por ejemplo, aquí termina uno y dice, se ve mejor si es que hay un espacio. No, eso no es correcto. Ya no debe haber espaciado entre los párrafos, no es necesario. Ahora todo se redacta en prosa. Prosa significa que todo va seguido, es decir, que quien revise el trabajo tiene que leerlo para que pueda encontrar las cosas, ¿no? Eliminé los subtítulos del marco teórico también, no era necesario, solamente los puntos que están consignados en el reglamento, únicamente esos son los puntos que se han considerado. También, bueno, volvemos a su profesor. Dice los resultados con amarillo, ese es en fondo, ¿no? En el texto son instructivos, deber leer, posiblemente deber eliminarlos, los resultados en turquesa, los gráficos de barras, falta prueba de hipótesis y la falta de prueba de hipótesis, esto ya fue subsanado, faltan las conclusiones de regulación, esto ya fue subsanado. Ok, actualizar la matriz de consistencia, esto ya fue subsanado. La numeración en los anexos, y esto ya fue subsanado. De acuerdo. Vamos sobre aspectos, ya esto es algo que ustedes hicieron. El problema general, esto ya está, ¿ok? Esto ya está también. Este es el detalle más importante, ¿ya? Aquí yo sí les voy a hacer una corrección bastante puntual. Esta matriz de operacionalización no es una matriz que esté bien elaborada, no es correcta esta matriz, ¿ya? Y se los voy a demostrar. En el proyecto de Amiqueros, su profesor presenta una matriz de operacionalización en la página 35. Vamos a verla. La matriz tiene estas características. La variable, evidentemente, son dos, obviamente dos variables. La definición conceptual, un autor que defina la variable. Operacionalización, es decir, esta variable en cuántas partes se descompone, está compuesto en habilidades, etc. Eso es lo que dice. Las dimensiones, ¿okay? Los indicadores, ¿okay? Y la escala de medición, que ni siquiera es la que está siempre, a veces eso no es correcto. La escala de medición puede ser nominal, ordinal y escalar, nada más. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Si nos vamos a su trabajo y revisamos donde dice este que está aquí y nos vamos al donde dice operacionalización de variables, dice variable, conocimiento sobre la lactancia materna, la definición de la lactancia materna, la definición de la variable, es decir, ¿cómo se compone la variable? Se compone por aspectos generales, por importancia. Este aspecto general lo cambiamos por concepto, ¿ok? Concepto le he puesto. Concepto. Bueno, concepto. ¿Ok? Luego, importancia, técnica, extracción. Concepto, importancia, técnicas y la extracción. Es decir, esta variable está compuesta por estas 4 dimensiones. ¿Correcto? Y estos son los indicadores de cada una de las dimensiones. Y estas son las escalas nominal dicotómica, etcétera, etcétera. La segunda variable es actitudes y la tercera es prácticas de lactancia materna. ¿Okay? Hay que hacer la definición, no encuentro una definición. Creo que ustedes como especialistas pueden dar una definición. Luego tienen la definición operacional, es decir, esta variable está compuesta por estas dimensiones que aparecen aquí, la presión negativa y positiva, y esta variable está compuesta por estas dimensiones que son la posición de la madre, la posición del bebé, los signos de buen agarre, etcétera, etcétera.
Esa es la matriz, ¿correcto? ¿Y por qué se elabora así la matriz de operacionalización? Porque luego cuando ustedes se vayan a los resultados de la investigación, tienen que aparecer estas dimensiones, estas dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones del conocimiento sobre la lactancia? El concepto, la importancia, las técnicas y la extracción. Sobre las actitudes, también, ¿no? Si es favorable o no es favorable. Y sobre la práctica es la posición del bebé, la posición de la madre, y esto está en relación a que a la matriz de operacionalización de variables. Es decir, ahora entienden por qué es importante tener clara una matriz de operacionalización. ¿Ok? Muy bien, volvemos entonces a las observaciones de Cárdenas. Ya, esto ya está. Debe hacer 3 secciones en el capítulo de resultados. Muy bien, totalmente de acuerdo con esta profesora. Se van a los resultados de su estudio. Tiene una, dice, la profesora recomienda, ¿no? Aspectos descriptivos de las características. Listo, lo tienen. Y su descripción aquí abajo, sin ningún problema. Muy bien. El segundo punto que recomienda su profesora es análisis descriptivo de las variables, conocimiento de las variables, conocimiento, actitudes y prácticas. Ok, vamos a bajar un poquito. Listo, análisis descriptivo es una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa, es decir, los datos totales y los datos porcentuales. La profesora lo pide por dimensiones, no hay que hacerlo cuadro por cuadro, está bien como se ha presentado aquí, es decir, de la primera dimensión, de la segunda dimensión, de la tercera dimensión, de la cuarta dimensión. Esto es con conocimiento, aquí lo dice, clarito, dentro del mío. Y la segunda tiene que hablar sobre actitudes, lo tienen. Listo, y la tercera, vamos a subir esto, tiene que hablar sobre prácticas y sus dimensiones. No solamente eso, sino que se hizo, en el caso del conocimiento, con las dimensiones y luego al final se presenta una evaluación global de la variable, es decir, qué tanto saben, qué tanto conocen. Y aquí dice conocimiento y dice al final, finalmente al realizar una evaluación global de esta variable de estudio, se determinó que en las gestantes atendidas en el centro de salud ya el 79 conoce sobre lactancia y 20 desconoce. Es decir, luego de hacer una evaluación por dimensiones se hace una evaluación global. Ahí tiene. Entonces, está cumpliendo con lo que dice su profesora. Y luego dice, como la profesora recomendó 3 puntos, dijo, el primero la variable sociodemográfica, el tercero la evaluación de las variables y el tercero son la prueba de hipótesis, que aquí está. Vamos a esperar un momento. Aquí está, la contrastación de hipótesis. Hipótesis específica número 1 y hipótesis, dice, la número 1 es, dice, el conocimiento sobre la lactancia materna, perdón, se relaciona, ok, y su profesor les da un modelo de tabla. Aquí está, la correlación de Pearson, ¿no? ¿Cuál es la interpretación? Con el estadístico de contraste de chi cuadrado de independencia se evidenció relación significativa entre el conocimiento sobre la lactancia materna, cuidado de enfermería con las actitudes de atención al paciente de gestantes atendidas en el centro de salud tanto, y colocan aquí los valores. Y se está aclarando que es chi cuadrado de independencia, no es chi cuadrado de Pearson directamente, ¿ok? Es correlación de independencia, aquí tiene que decir correlación de independencia. Correlación de independencia. Tiene que suceder lo mismo aquí abajo, ¿ok? Correlación de independencia, ¿no? Listo, claro. Ok. Esa es la hipótesis específica número 1 y esta es la hipótesis específica número 2. Dice, al final, la hipótesis general, ¿no? La hipótesis general dice, el conocimiento sobre lactancia se relaciona con las actitudes y las prácticas que son los objetivos específicos. Por lo tanto, dice, al aceptarse ambas hipótesis específicas vinculadas a relacionar el conocimiento con las actitudes y prácticas sobre lactancia materna, se procede a aceptar la hipótesis general que señala lo siguiente, ¿no? El conocimiento sobre lactancia materna se relaciona con las actitudes y prácticas de lactancia materna de gestantes atendidas en el centro de salud. Listo, ahí estamos respondiendo a la hipótesis específica 1, la hipótesis específica 2 y la hipótesis específica número general, la hipótesis general. La general no se puede aplicar con un estadístico de correlación, porque en sí las hipótesis específicas 1 y 2 responden a la hipótesis general, o ayudan a responder a la hipótesis general. ¿De acuerdo? ¿Qué más señala el docente?
Ya, esto es lo que señala. Los datos de las características sociomorales, eso ya se atendió. Los resultados en turquesa solo son referenciales completos. Ya, esto ya está, ya. Esto ya está subsanado. Análisis descriptivo de la variable actitudes, y esto también ya está subsanado. Se presentó un análisis descriptivo. Esto de aquí, colocar aquí la población en estudio, no es necesario porque ustedes en sus resultados ya presentan en la parte inferior el total de personas que fueron encuestadas y sucede lo mismo en todas las tablas. Por lo tanto, yo no he creído conveniente, miren aquí 187, todas las tablas tienen lo mismo, es decir, colocar una arriba para colocar n igual a 187 es redundar más en la última columna que habla de totales. Por lo tanto, no es necesario. ¿Ok? Y con lo que les estoy diciendo tienen cómo defenderlo. ¿Ok? Esta postura. Continuamos. Ya esto ya está. Esto ya está. Luego dice, referente a lo gráfico, solo considerar si en la tabla menciona nivel, por lo demás solo si es decir, si se dan cuenta, ya no se han considerado en su estudio gráficos innecesarios, todo eso ya se eliminó. Solamente aquí donde dice esto, que son los niveles, ¿no? Que señala su profesor. El resto de gráficos de la variable sociodemográfica, que colocaron muchos gráficos, no es necesario. En este caso de los totales, sí, como señala su profesora, eso es lo que se ha considerado, nada más. Por lo tanto, la observación fue levantada. Luego dice, esto también ya está subsanado, creo que no hay mayores problemas. Luego realizar el contraste de hipótesis, conclusión y recomendaciones según la estructura del informe. Listo, esto también se hizo. En la contrastación de la hipótesis era lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Se presentó este modelo de tabla, no es Pearson sino correlación de independencia, eso ya está, ya quedó claro. Igual se utilizó este mismo modo de interpretación del docente, ¿listo? Como el docente lo presenta, tal cual, ¿no? Ya está esto también. Esto ya está. Las conclusiones, obviamente sale del objetivo, la hipótesis, esto. Las conclusiones están muy bien redactadas, ¿ok? Lo pueden apreciar aquí. Proyecto, este es. Se van a las conclusiones. Dice, al analizar la relación entre el conocimiento sobre la lactancia materna, el cuidado de la enfermería con actitudes y prácticas importantes, la satisfacción del paciente, se evidenciaron relaciones significativas en ambos supuestos de estudio, teniendo que aceptarse las hipótesis alternas para esta investigación. La 2, que se relaciona con el objetivo específico número 1, dice, con el estadístico contraste de chi cuadrado de independencia se evidenció relación significativa entre el conocimiento sobre lactancia y con las actitudes, ¿no? Las gestantes se colocan los datos estadísticos que están acá y bueno, la redacción es bastante buena, se entiende muy bien, se comprende muy bien, los puntos, las comas están bien colocadas también, etcétera. Por lo tanto, también quedó subsanada la observación del docente. Dice, habiendo tenido base en lo anterior redactar, Dios, ¿qué es esto? Bueno, dice, teniendo base en lo anterior redactar el resto de las conclusiones, eso ya se hizo. En total, dice aquí la profesora, ¿no? Dice, en total serán 8 conclusiones, una general y dos especiales. No son 8, lo que quiere decir serán 3, porque son 2 específicas y una general. ¿Ya? Al analizar la relación entre el cuidado y esto, las conclusiones, ¿no? Ya, esto ya está, esto ya está, esto. Ya está, esto que está aquí abajo es con respecto a las encuestas, ustedes ya le colocaron el logo, estos detalles, no, no hay más. Por lo tanto, se subsanó todo lo que su docente solicita, ¿no? No solamente eso, sino también recomendó que se actualice la matriz de operacionalización de variables, que es la más importante, ¿no? La matriz de consistencia, ¿no? Vamos a estudiarla un momento, ¿no? Problema, existe relación objetivo, listo, hipótesis, listo. Problemas específicos son 2, por lo tanto 2 tipos objetivos, por lo tanto 2 hipótesis, están listos. La variable 1, conocimiento, variable 2, actitudes y prácticas. Las dimensiones, concepto y importancia, o sea, las mismas dimensiones que se mostraron arriba en la matriz de operación figuran aquí. Las mismas dimensiones que ponen actitudes son las que se mencionan en la matriz de operacionalización, sucediendo lo mismo con práctica. ¿Qué tipo de enfoque es su estudio? Cuantitativo. ¿Qué diseño? No experimental. ¿Qué nivel descriptivo correlacional? ¿Qué método? Inductivo. Técnica, instrumento muestreo es probabilístico. Instrumento de recolección de datos, evidentemente el cuestionario. El procesamiento de datos es matemático. El análisis estadístico. Población 390. Muestra 187 gestantes. Ahí está la matriz de consistencia. No se puede
No, yo no creo que sea necesario agregar más. Es suficiente. Luego de esto, bueno, están sus anexos. ¿No? Todo esto están sus anexos. Ya está todo debidamente ordenado, ¿no? Bueno, ahí la parte de la estadística, ¿no? Hagamos énfasis un ratito en los resultados, ¿no? La primera recomendación es todo lo que es el tema descriptivo. Su tabla, su interpretación, ¿no? Hay que procurar en este caso que la fuente quede arriba, ¿no? Ahora vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Listo, ahí está. Dice, se determinó, dicen, y había algo que sí me llamó mucho la atención. Ustedes señalaban, hemos observado, ¿no? Observamos, ¿no? Porque hablamos en términos, a modo personal, la investigación es impersonal. Se determinó, así sean dos, no tiene que hablarse en plural jamás. Ese es un pecado capital en la investigación. Por lo tanto, de todo lo que corresponde a las interpretaciones se cambió la forma. Además de eso, también se encontraron muchos términos en futuro, se realizará en la parte de la metodología, entonces eso también es un error grosero, es ahora todo ya está en pasado. Recuerden que la investigación ya la desarrollaron, es más, la hicieron en el 2018, por lo tanto no se realizará. ¿Por qué? Si la investigación terminó, todo lo que es en la investigación ya va en pasado. La parte de la discusión de los resultados, si una investigación no tiene discusión y no está bien hecha la discusión, no tienes aporte a la ciencia. Entonces, ¿qué es la discusión? Es contrastar tus antecedentes de estudio internacionales, nacionales, los más importantes, con tu investigación. Bueno, la prueba de correlación estadística empleada para esta investigación, chico de grado de independencia, demostró la existencia ya, los resultados. También se pudo determinar que las gestantes atendidas en este centro de salud, un 86%, una descripción de las dimensiones. Claro, muy bien. Luego dice, al realizar la contrastación de resultados con los antecedentes de estudio reportados en esta investigación, se encontró con el estudio planteado por el doctor Rengifo Rafael Goren, quienes realizaron un estudio sobre deseos y aptitudes y conocimientos sobre lactancia en gestantes en su tercer trimestre. Dice, este estudio metodológicamente presenta ciertas similitudes, por ejemplo, al igual que este estudio descriptivo transversal, y también se desarrolló con madres en estado de lactancia materna. Se debe mencionar que en esta investigación las dos terceras partes se consideraron aptas o muy aptas para hacerlo, ¿no? Y que poseían los conocimientos necesarios para lograrlo, pero solo algo más de la quinta parte demostró que lo poseía. Luego dice, ¿no? Hay contrasto, dice, mientras que en este estudio desarrollado en el Centro de Salud Santa Teresita, más del 50% de las madres lactantes poseen los conocimientos necesarios para iniciar su proceso de lactancia. Es decir, ¿qué se hizo? Se contrastó un antecedente internacional con un antecedente con tu investigación. Esa es la discusión de resultados. Luego se hizo lo mismo. ¿Okay? Luego se hizo lo mismo con otros estudios. Toda la numeración está aquí. Conclusiones. Se sobreentiende que tienes tres conclusiones y deberías tener tres recomendaciones. ¿Por qué no he redactado las recomendaciones? No lo creo conveniente porque creo que la recomendación debe ser tres también, ¿no? Una general y dos específicas. No las he redactado porque creo que eso es algo que les compete a ustedes, porque es su aporte a la investigación. Entonces, y además el vocabulario, el tecnicismo que ustedes tienen es diferente a mi formación, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo digo, pero si se da el caso y quieren que lo realicen, no tendría ningún problema tampoco. Las referencias bibliográficas ya se ordenaron, ya están en función al marco teórico. ¿Qué más tenemos? Por ahí ya no tenemos nada más. Vamos a suponer que su trabajo queda ahí, ¿no? Vamos a suponer que su trabajo queda ahí. Ya tienen su dedicatoria, su agradecimiento, también se cambió la forma, ok, está un desordenado, el agradecimiento también se cambió. Esto de aquí lo voy a dar a actualizar los campos para que se actualicen los números. Lo tengo actualizado, las tablas también ya están actualizadas. Leo la instrucción. Hay que subir esto, no es necesario que haya un espacio ahí, es necesario, ¿no? Actualizar los campos. Actualizar los campos, actualizar toda la tabla, vamos a dar a aceptar. Listo, no tenemos.
Si yo le doy archivo, lo voy a dar guardar. Listo, lo voy a guardar en PDF, en formato digital, y le voy a dar, listo, guardar. ¿Cómo se vería su trabajo en formato digital? Listo, por ejemplo, se me ocurre, listo para imprimirlo, para que ya no lo pueda mover nadie, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Veamos, lo tenemos aquí, excelente. Este es su formato, este es el formato digital de su investigación. ¿Okay? Así quedaría su trabajo en estas condiciones. ¿No? Si hacen clic en cualquiera de estos puntos, ya saben que automáticamente los moviliza hasta ahí, ¿no? Las páginas están bien ordenadas, el formato se ve espléndido, se ve muy bien, está muy bien elaborado. Hay un uso racional de viñetas y comillas, etcétera. Tienen ahí la parte de la matriz de operacionalización en óptimas condiciones, sus hipótesis específicas, tienen el capítulo, la metodología de la investigación. Ya yo no, aquí encontré un problema, miren, otro problema, sin querer, miren. Dice, el presente estudio, ¿por qué presente estudio? Deberían señalar esta investigación fue de carácter aplicada, ¿no? Carácter aplicado, o sea, todo en pasado, dice, ¿por qué presente? Si esto ya es pasado. ¿Ok? Esto también aquí lo voy a corregir, no debería ir la palabra presente, ¿ok? Bueno, continuamos. Ya, listo. Miren la presentación de sus resultados, todo se ve muy ordenado. ¿Ok? La discusión de sus resultados, los capítulos de las conclusiones, las recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La matriz de consistencia. Y todo aparece eh, muy ordenado, ¿no? Y por lo tanto se dan cuenta que este es un formato diferente, muy profesional, ¿no? Muy bien elaborado. Por lo tanto, eso sería la explicación concerniente al levantamiento de sus observaciones.